Mis amados hermanos, buenos días, buenos días. Que el ánimo que proviene de nuestro Dios nos lleve de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Qué bueno que nos podemos reunir constantes como cada mañana lo hacemos para bendecir, glorificar a nuestro Dios en una alabanza, acercarnos a Él por medio de la oración y ser fortalecidos en su palabra, sin desistir, constante, firmes, abundando siempre en la obra de nuestro Dios, porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. En cierta oportunidad le preguntaron al hermano Josh Mueller, ustedes saben, un gran hombre de Dios, quien dejó su vida, su posición, lo que él era, y más que la posición acaudalada que él tenía de abolengo familiar, dejó su vida, la vida que le representaba el hecho de ir en pos de los placeres. Cuando una vez entró en una pequeña congregación e impactado por la obra del Espíritu Santo en aquellos filigreses que estaban reunidos ante la invitación expresa de su amigo, no pudo reconocer sino solo que Dios estaba ahí. A partir de ese momento su vida cambió, su vida se transformó, de tal manera que él renunció a todo lo del mundo y aún a pesar de ciertos ofrecimientos que le hacían, siempre renunció a ello para vivir una vida de fe. Y en cierta oportunidad, porque él instituyó orfanatos en la Inglaterra de aquel tiempo, donde la necesidad imperaba, donde la sociedad se resquebrajaba cada día, semejanza a lo que vemos hoy, pero se levantó él, un hombre de fe y un hombre de oración. Y cuando le preguntaban a él en qué basaba sus decisiones para tener ese éxito, él solamente se remitió a una sola expresión. Cuando tengo que tomar una decisión importante, voy a la palabra. Y cuando en la palabra no encuentro la respuesta de Dios, me voy a la oración. Y la oración me lleva a la palabra y la palabra me lleva a la oración. Y esa es la respuesta a mi necesidad. Hermano, cualquier punto de partida hacia lo que tienes por delante debe estar siempre iniciado en lo que es la oración y la palabra. Hechos, actos, llámele usted como quiera llamarle, sencillos pero trascendentes. En esta semana, si algo nos podemos llevar, si algo podemos traer a nuestro corazón después de haber incursionado en la palabra de Dios, si algo nos podemos llevar en nuestra vida el día de mañana, al final, que sea la conciencia de la importancia de la oración, hermano, hemos ganado mucho, porque esa es la primera posición, la que debemos adoptar antes de cualquier carrera. Llama la atención, y ahí mientras yo doy esta breve reseña, si se puede trasladar al libro del profeta Daniel, capítulo 6, versículo 7, ahí vamos a ver una situación importante. Pero en tanto que usted se posiciona en ese lugar, llama la atención que toda carrera, sea de obstáculos, sea de velocidad, sea de resistencia, la posición inicial es muy importante. Y si usted observa cuál es la posición inicial del corredor, se dará cuenta que antes de iniciar la carrera flexiona sus piernas y se pone en una posición donde no puede ver hacia adelante, solamente su mirada se posa en la tierra, pero con toda la fuerza, con toda la esperanza de llegar hacia la meta. Pero llama la atención de que no inicia en una posición vertical, de pie, dobla sus rodillas. Entonces, si nosotros en esa ilustración tan sencilla que podemos ver en cualquier carrera de resistencia, de obstáculos o de velocidad, tomáramos ese mismo ejemplo, que la mejor posición para iniciar una carrera en nuestra vida, ahorita que vas a salir a tu trabajo, ahorita que vas a iniciar la obra de tu ministerio, sea en el cuerpo de Cristo, en cualquier posición donde el Señor nos haya ubicado, si nuestra primera posición es la de doblar nuestras rodillas, creer en fe, que Él está con nosotros y que nos va a llevar a esa meta, a romper esa banda que es la diferencia entre la derrota y la victoria, hermano, pues iniciamos bien. Así inició el profeta Daniel. Profeta Daniel,
un hombre, un joven al cual Dios le habló, que dedicó su corazón a Dios, que se iba en dos cosas fundamentales, igual que el hermano George Mueller y al igual que nosotros lo podemos hacer. Daniel iba a la palabra y en la palabra encontró la respuesta, porque dijo, según lo escrito en el rollo del profeta Jeremías, encontré, ¿sí? Pudo encontrar en la palabra la respuesta a la pregunta que él estaba haciendo. Pero también pudo encontrar, y es lo maravilloso, pudo encontrar en la oración la respuesta a su necesidad. Y entonces la respuesta está aquí para cualquier necesidad de nuestra vida, en la oración y la palabra. Dos cosas que los apóstoles priorizaron desde el principio de la era cristiana. No hay que dejar ni la oración ni la palabra. Hermano, ¿cuántas ocupaciones tenemos por delante? Muchas. Es de nosotros menester detenernos a los pies de Jesús y decidir por lo más importante, optar por lo que permanece, no por lo que es quitado, como a Marta. Si nosotros vamos al libro del profeta Daniel, vamos a encontrar allí que la vida del profeta Daniel giraba en torno a la búsqueda de Dios, al anhelo de regresar a su tierra, a Jerusalén, con su corazón entero volcado hacia el Señor y en la oración. Él tenía que desarrollar actividades como todo funcionario, como todo sátrapa de aquel reino poderoso, el imperio medo-persa, que abarcó y dominó al imperio babilónico. Sin embargo, a pesar de todas las ocupaciones, por eso no tenemos justificación nosotros, a pesar de todas las ocupaciones, él iba a la palabra y sobre todo iba a la oración. Porque en la oración encontraba la fuerza para poder resistir y permanecer de pie. Y sobre todo, para conocer a ese Dios que ya sea en Jerusalén o en este caso en la Persia antigua, le seguía sustentando y conociendo. No lo hacía él porque le iba a guardar. Estuvo dispuesto a morir. Lo hacía porque adoraba a Dios. Porque sabía que no había otro Dios más que el Dios del cielo, el Dios de Israel, el Dios que se había manifestado revelando la justicia, el amor, la bondad, la gracia. Llegó a conocer a Dios y lo que le quisieron quitar a él, después de conspiraciones, porque nos damos cuenta que en el mundo que él estaba había conspiraciones y no solamente era la cuestión natural, la envidia que se da en esos ámbitos de poder, en las pugnas por el escalar a posiciones, derribando a unos y quitando a otros. En ese ambiente en el cual Daniel vivía, quisieron entorpecer su vida, quisieron eliminarlo. Y sabes que lo que hicieron fue un decreto, y es lo que a nosotros nos tiene que llamar la atención, al menos a mí en esta parte de la escritura, porque no encontraron en él ninguna falta, dice, relacionada con las cuestiones de la ley. Era un hombre íntegro en cuanto al gobierno, un hombre igualmente intachable, un hombre de integridad, así como debemos de ser nosotros en todo lugar donde nos posicionen, sea en el gobierno, sea en alguna situación de tu trabajo, un hombre íntegro, un hombre que si viene una auditoría, tú puedes responder con toda integridad, que puedes responder con toda claridad de los dineros que se te han entregado, que puedes dar buen testimonio, y eso da testimonio de la gloria de Dios en tu vida, reconociendo al Dios que te respalda, al Dios que te tiene en ese lugar. Pues que muchas veces, hermano, lo importante no somos nosotros. Digo, en todo momento lo importante no debe ser nosotros, sino que glorifiquemos a nuestro Dios con nuestros actos, que lo que nosotros reflejamos lleve a los demás, como hicieron los demás reyes, a reconocer que no hay otro Dios, sino que el Dios de Daniel, el Dios que tienes tú, que tengo yo, pueda ser glorificado, y que los reyes puedan reconocer que si estamos en ese lugar es porque Dios lo hizo así y lo determinó de esa manera. El que quita reyes y pone reyes. La conspiración de Daniel, para llegar al punto de Daniel capítulo 6, vemos que lo que ellos hicieron, versículo 7 dice,
que todos los gobernantes del reino, los príncipes, los generales, los señores, han propuesto que promulgues un estatuto real y emitas un decreto mediante el cual todo aquel que presente alguna petición, fíjese, no pudieron encontrar en Daniel ningún escollo, ninguna falta. Lo único que pudieron encontrar es que no se dirija a Dios, que no se dirija, que no busque a Dios. Porque hemos visto que cuando él busca a Dios, Dios le da la respuesta y Dios lo exalta. Entonces, ¿cómo podemos entorpecerlo? ¿Cómo podemos hacerlo caer? Y lo único que encontraron es alejarlo de la presencia de Dios, que no honrara a su Dios, que no orara a su Dios, que no presentara peticiones delante de Dios. Nos damos cuenta de la importancia. ¿Qué es lo que el enemigo trata de desviar o hacia dónde nos quiere dirigir? Hacia las cosas que no nos acercan a Dios, a que no presentemos peticiones delante de Dios. Porque Dios tiene todo el poder y cuando Él responde a esas peticiones, nadie puede oponerse a lo que Dios dice. Entregó la vida de Job hasta cierto punto, quitó la autoridad del enemigo cuando Él lo determinó. Las peticiones delante de Dios, y es lo que quisieron hacer con Daniel, alejarlo. Dice, cualquiera que presente una petición a cualquier Dios o no hombre en un periodo de 30 días fuera de ti. 30 días nada más. 30 días necesitaban que él se alejara de Dios. 30 días nada más para que aquello empezara a decaer. Fíjense nomás. 30 días. En 30 días querían acabar con él, alejándolo de Dios. Oh rey, y se ha arrojado al foso de los leones. ¿Pero qué hizo Daniel? ¿Se alejó de nuestro Dios? Claro que no. Dice que 3 veces al día, el versículo 10, se ponía de rodillas. Te hablaba ahorita de la mejor posición, la posición inicial. 3 veces al día se ponía de rodillas. ¿Qué dice? Orando y dando gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. Nuestro hermano Ramón nos compartía anoche cómo nuestro Señor acostumbraba a orar. Solía hacerlo. La oración es algo constante. Es un soler hacer cada día lo que estamos acostumbrados. ¿Por qué? ¿Por un motivo netamente religioso? No, hermano. Porque si nosotros no cobramos conciencia que la oración no es algo accesorio, no es algo a lo que me están llamando y que voy porque me llaman, sino porque necesito estar constantemente delante de Dios. Porque allí encuentro la fuerza, la fortaleza, la respuesta de Dios en mi vida. Y allí obtenemos las victorias, hermano. Si no tenemos esa conciencia, pues vamos a ir religiosamente a un culto de oración. No vamos a asistir cuando nos invitan a los cultos de oración. ¿Por qué? Porque es algo tedioso estar orando por lo mismo. Pero no sabes lo que está sucediendo tú cuando estás elevando una oración, una petición delante de Dios. Si nos trasladamos al libro de Daniel, capítulo 9, en el versículo 23, nos vamos a dar cuenta allí que una oración que Daniel hizo fue respondida. Le dice, desde el principio de tu oración salió la respuesta. Desde el principio de la oración salió tu respuesta. Y nosotros vamos a ver allí cómo un ser de Dios se le manifestó a Daniel y pudo darse cuenta de que su oración no solamente tenía repercusión o trascendencia en lo que él pedía o solicitaba, como aquella vez que buscó, en este caso Daniel, a Dios y recibió de parte de Dios la respuesta a un sueño. Y entonces no vino la muerte, no solamente sobre sus amigos, él o los sabios del reino. No solamente la oración tuvo trascendencia en el hecho de que no se vio la muerte de sus amigos o que su vida fue librada. La trascendencia no fue solamente esa. Cuando nos vamos a ver lo que dice la Escritura y el ser que se le presenta, que vino y le dice, varón grato, capítulo 10, versículo 11, levántate, entiende la palabra que te hablo y ponte de pie. He sido enviado a ti. No tengas miedo porque desde el primer día, versículo 12 del capítulo 10, desde que dispusiste tu corazón para el entendimiento a fin de estar en la presencia de tu Dios,
fueron escuchadas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Fíjese, no solamente fue lo natural, sino espiritualmente. Un ser de parte de Dios vino y se presentó. Muchas veces a lo mejor no te vienen a ti. Hombres estuvieron orando, Simeón, Ana en el templo. Resulta que el ángel Gabriel se presentó a Zacarías. El ángel Gabriel se presentó a María. Muchas veces queremos que las respuestas vengan a nosotros, pero las respuestas llegan indirectamente a través de otros. Muchas veces Simeón oró, a él no se le presentó el ángel, pero se le presentó el Hijo de Dios. A Zacarías se le presentó el ángel, pero al pueblo se le presentó Juan el Bautista. A nosotros quizás no se nos han presentado ángeles, pero se nos presentó el Hijo de Dios y tenemos salvación y redención por la oración de muchos que otros en otro tiempo hicieron por nosotros. Pero aquí el punto particular al que queremos llegar es el ámbito en el cual trasciende la oración. Y yo quisiera animarte a que te des cuenta que la oración no solamente responde a la necesidad particular como respondió a Daniel para que fueran libradas sus vidas, sino que la oración va más allá a una lucha, a una guerra que se gesta más allá de lo que nosotros pueden ver y lo que vio Pablo. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Y eso fue lo que vio Daniel aquí. Dice, yo he venido. Sin embargo, versículo 13, el gobernante del reino de Persia se me opuso durante 21 días. El gobernante del reino de Persia. No estamos hablando de lo terrenal, hermano. Daniel es un reflejo de lo que ocurre en la tierra y de lo que ocurre en los cielos. Se me opuso, dice, por 21 días. Pero he aquí que Miguel, uno de los príncipes, Miguel, llegó para apoyarme. No estamos hablando de un ejército terreno. Estamos hablando de una guerra en los cielos. Estamos hablando de algo que se gesta en los cielos. ¿Y qué hizo Daniel? Se puso a pelear con ellos. ¿Cuál fue el punto de partida de batalla de Daniel? La oración, hermano. Por eso tenemos que tener claro. La oración no solamente responde a una necesidad particular aquí, sino responde a una situación que se gesta más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Si avanzas ahí en tu casa, puedes leer este día, te darás cuenta de lo que la palabra nos dice para que cobremos conciencia. No se trata de estar levantando espadazos por todos lados y que reprendo y que yo te tumbo y que yo te voy a destruir. No tenemos ningún poder nosotros, hermano. No tenemos esa capacidad, ni esa fuerza, ni esa luz de estos seres poderosos que venían de parte de Dios. Pero la mayor respuesta está en una oración que Daniel hizo. Que Daniel expresó una petición y entonces ese ser poderoso fue enviado de parte de Dios. ¡Qué maravilloso! Un doblar de rodillas, una petición, lo que trae en consecuencia. Le dice aquel ser, porque aquí, después de que Daniel le expresa, no tengo fuerzas ni me queda aliento, entonces aquel que era de aspecto humano, aunque no se podía distinguir su cara y no tenía forma, dicen los versículos precedentes por allí, dice, me tocó de nuevo y me fortaleció y me dijo, no tengas temor, varón grato, la paz sea a ti, esfuérzate y sé valiente. Y mientras hablabas conmigo fui fortalecido y le dije, habla, Señor mío, porque he sido fortalecido. Luego me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Ahora volveré para entablar combate contra el gobernante de Persia. Pero cuando lo haya repelido, he aquí que llegará el gobernante de los griegos. Y todo esto se desarrolló históricamente y lo puedes ver tú. Babilónico, asirio, babilónico, medo-persa, griego, romano. Y ahorita estamos nosotros aquí. Cuando lo haya repelido. ¿Quién lo repelió? No Daniel. Los seres que vinieron y la guerra que se gestaba. ¿Y qué hacemos nosotros, hermano? Orar. Sencillamente orar. Y entonces, cuando la oración hecha eficaz del justo es hecha eficaz, valga la redundancia, entonces puede mucho. ¿Qué es lo que puede más? ¿Un combate en la carne? ¿Un combate con una espada? ¿O la oración? Tenemos el instrumento, el arma más poderosa en nuestras manos, que es la oración, hermano, y permanece dormida. La oración permanece dormida junto con nosotros en la cama. Permanece dormida
cuando debemos estar velando, como le dijo el Señor en aquel lugar en el Getsemaní. Hermano, que sea diferente, que sea diferente, que sea diferente para nuestras vidas, para que Dios sea exaltado y nosotros podamos ver el desarrollo de la historia en nuestro favor y la consumación de todos los siglos en el advenimiento del Señor y Salvador de nuestras vidas. Oramos en esta mañana como siempre lo hacemos, le damos gracias a Dios y yo quisiera que así como hemos estado pidiendo por nuestras autoridades, hoy pidiéramos específicamente por todos los ministros, por todos aquellos que llevan la palabra, por todos aquellos pastores, evangelistas, pastores, maestros, verdaderos apóstoles que verdaderamente llevan el evangelio de Dios, para que sean fortalecidos ellos, sus familias, la palabra, que sus congregaciones sean prosperadas. Vamos a elevar una oración por todos aquellos que se encuentran al frente, dirigiendo a muchos hacia los caminos de justicia y de verdad, para que sus vidas sean guardadas en integridad y puedan, en esa fortaleza que Dios les da, proseguir guiando a muchos hacia la justicia. El Señor los bendiga y nos bendiga a todos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oramos en esta mañana en específico, Señor, por tus hijos, por tus siervos, aquellos instrumentos que tú has levantado, Padre, para llevar tu nombre, para llevar tu palabra, tu evangelio, el arrepentimiento, para hacer volver de las tinieblas a tu luz admirable. Bendice, protege a esos pastores, evangelistas, maestros, apóstoles, profetas, Señor, verdaderos tuyos, Señor, para que llevando tu palabra puedan los profetas consolar al pueblo, los apóstoles establecer los fundamentos verdaderos, Señor, así como los establecieron los apóstoles del principio, Señor, los mensajeros de tu palabra, los pastores, Señor, sigamos conduciendo a las ovejas a los prados, a los pastos verdes. El evangelista siga llamando al arrepentimiento y que los maestros sigan edificando en tu palabra, trazando con precisión la palabra de verdad. Bendice, protege a esos ministros, Señor, a esos regalos, como dice tu palabra, Señor, dones que diste a los hombres. Bendícelos, Señor, sus familias, sus hijos, guárdalos. No permita, Señor, que las fuerzas del maligno, Señor, estorben, estropeen. Aléjalos, Señor, aléjalos de todo mal y bendice sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, que la gracia, el poder del Señor y que la oración sea siempre la fuerza y el motor y la posición inicial al iniciar cada carrera en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Hermano amado, invita a otros a orar. Cuando hay una necesidad, dile, hermano, vamos a orar. Lo voy a poner en oración. Voy a pedir al Señor que me muestre. La oración es la respuesta a muchas de las necesidades que tenemos. Ahí está la llave. Si quieres la llave del éxito, ahí está. En el nombre de Cristo, que Dios te bendiga. Nos vemos mañana si Dios quiere. Si Dios quiere, aquí estaremos. Que la gracia del Señor te siga acompañando. Amén.